Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Se hace camino, la huella en el tiempo. La huella en el tiempo. Y hacemos camino para hacer huella en el tiempo. Es Si no, ¿de correcto. qué otra Es forma? correcto, mi y querido lo amigo. llevamos haciendo desde hace 2 años, 3 años ya. Sí. 3 años ya estamos haciendo este camino para la huella en el tiempo. Y bueno, pues el día de hoy estamos hablando acerca de los asesinos seriales. Estamos hablando de este impresionante Francisco Guerrero, mejor conocido como el Chalequero. Una persona que ahí en el siglo XIX empezó con sus desmanes y bueno, marcó toda una época de terror entre las sexoservidoras. Sí, amigo, también algo que es sorprendente, algo que lo distingue completamente de otros personajes, es que a diferencia de otros criminales, amigo, este chalequero jamás trató de ocultar su verdadera identidad. Sus homicidios, bueno, pues eran conocidos por todas las prostitutas de la zona y algunas de ellas comenzaron a trabajar con él, fíjate. Guerrero inició una relación con Murcia, dice aquí Murcia Gallardo, que ella regenteaba algunos prostíbulos y juntos explotaban a prostitutas dentro y fuera de los burdeles. Pero, bueno, pues tú como criminólogo, amigo, creo que nos podrás explicar, ¿no? Es este sentido de por qué no ocultarse, por qué no ocultar su identidad, porque la verdad me suena muy peculiar. No tantos, ¿verdad? Digo, creo que todos tratan como de continuar con esta carrera. No sé si era como el grito desesperado de pues que alguien lo detuviera. No lo sé, ¿no? Digo, creo que tú nos podrás hablar más. Bueno, realmente hay que situarnos en el contexto de la época de que se trata. Claro. Estamos en el siglo XIX, nuestro país se encontraba convulsionado políticamente, no terminaba de asentarse un poder aquí en México. Sí. Y pues obviamente había como estos, incluso puede ser que hasta desconocemos historia de otros que se dedicaban a lo mismo, ¿no? O sea, no era algo así como que tuvieras temor por la autoridad en aquel entonces, porque estaban ocupados de otros menesteres, estaban ocupados de mantenerse en el poder. Es la época, pues prácticamente porfiriana, ¿no? O sea, al finalizar, creo que ahí es cuando viene su declive, durante la época porfiriana, pero realmente pues había, amigo, un desconcierto todavía en una incipiente nación que estaba formándose y bueno, porque no podemos decir que es el hecho de gritar, oye, deténganme, porque recuerda Jack el Destripador, hasta el día de hoy no se tiene la certeza de quién fue. Claro. Hasta el día de hoy, ¿no? Entonces no es una cuestión que ellos estén pregonando. Claro, el mexicano es muy atrevido en ese sentido, pero realmente yo creo que eso correspondía más a los puntos de aquella época en donde las autoridades estaban ocupadas más de otros rubros que de la propia seguridad del interior, ¿no? O sea, realmente creo que eso ha pasado mucho en México. Así es, pues fíjate que, bueno, Francisco Guerrero y esta persona de apellido Gallardo, pues aquí nos cuentan, ¿no? Que eran amantes, eran socios y ambos robaban y regenteaban mujeres. Dice que ella vendía, fíjate hasta dónde llegó esta sociedad, ¿no? Porque ella vendía protección a las prostitutas del lugar para que el chalequero no las atacara. Sin embargo, bueno, pues ni siquiera Murcia escapó de estos instintos asesinos de Francisco Guerrero, porque puso fin a su vida en la primera ola de crímenes que fue cometida por este asesino. Y bueno, tras el homicidio de Murcia Gallardo, las denuncias contra Francisco Guerrero llegaron en cascada, ¿no? Ya dicen, cuando el árbol se cae, todos quieren hacer leña, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues aquí es el momento oportuno cuando muchas denuncias empezaron a llegar en su contra. Y bueno, pues no solo las prostitutas lo señalaban como culpable, sino Antonio Mayorga, un vecino de la zona de Peralvillo, lo inculpó de estos ataques fatales contra estas mujeres que ejercían la prostitución en los alrededores. Y esto, bueno, pues junto con los testimonios de Lorenza Urrutia, Clara González, fueron lo que finalmente llevó a este encierro temporal, amigo, del chalequero. Sí, bueno, ahí podemos ver cómo
prevalece esa personalidad y aberración en contra de las sexoservidoras, al punto de que la persona que colaboraba con él, Murcia, pues también fue víctima ¿Sí? del propio, digamos, de la propia tendencia homicida de Francisco Guerrero, alias el Chalequero. Y bueno, pues viene un encierro temporal por las denuncias que se van desprendiendo a partir de el homicidio de su acompañante, la también sexoservidora o regenteadora Murcia Gallardo. Así es, el 13 de junio de 1888, tras varios años de burlar a la justicia, Francisco Guerrero fue finalmente arrestado, fue condenado a muerte en la Ciudad de México. El mítico detective Pancho Chávez, que era famoso por encarcelar al mismísimo Jesús Negrete, que tú ya nos habías comentado anteriormente, el Tigre de Santa Julia, llevó a cabo esta detención. Sin embargo, amigo, escuchen, amigos, el siempre caritativo presidente en ese entonces, Porfirio, el general Porfirio Díaz, cambió esta sentencia a solo 20 años de prisión. ¿En dónde crees? En San Juan de Ulúa. Y bueno, pues esta oposición que tuvo en este momento Chávez, pues no valió de mucho, amigo, porque el Chalequero regresó a las calles de Peralvillo en el año de 1906. Fíjate nada más, o sea, hubo hasta perdón para este sujeto. Ahorita que estoy viendo al licenciado José Luis, me acordé del Chalequero. Y realmente creo que es impresionante, ¿verdad? Que pues se haya contravenido una situación de lo que se proponía para este Francisco Guerrero, y el propio presidente de la República le otorga su clemencia. Así es, bueno, Francisco Guerrero fue nuevamente arrestado el día 13 de junio de 1908, es decir, a 2 años de haber puesto en libertad. Y pues fíjate que aquí, después de esta primera aprehensión, pues ya fue incapaz este personaje de contener la necesidad de esta excitación necrófila de cometer un nuevo homicidio. Y es que a pesar del tiempo transcurrido, esta fantasía siguió siendo pues la misma en este personaje. Este encuentro imprevisto, esta invitación sexual, pues se repitió. Y es que en esta ocasión, bueno, pues la víctima fue una anciana, pues ideal. Y es que aquí, bueno, pues el autor menciona que probablemente las fuerzas de Francisco Guerrero ya no daban pues también para someter a estas jóvenes prostitutas, ¿no? Que pues con toda seguridad habían escuchado ya de todas las hazañas de este asesino serial, y que bueno, tenían pues como que más cuidado, ya lo tenían identificado y pues tomaban toda clase de precauciones. Sí, bueno, en realidad es interesante escuchar la historia del Chalequero, escuchar cómo es que se vino dando esta serie de situaciones en donde, bueno, pues operó de alguna manera la justicia al final de cuentas, pero ya después de muchas tropelías, y creo que es bueno conocer este tipo de historias, amigo. Sí, claro. Dicen que este cadáver de la anciana pues tenía también este característico corte de borrego que pues Guerrero solía utilizar en todas sus víctimas. Así que bueno, pues el detective Francisco Chávez, que bueno, pues ya lo tenía plenamente identificado, pues ató algunos hilos sueltos y apresó nuevamente a este asesino serial. Guerrero en esta ocasión, bueno, pues aceptó ser el responsable del homicidio y dijo haber conocido a la víctima en la pulquería El Morito de la colonia Villa Gómez. Fíjense nada más qué interesante. Esta es prácticamente la historia de Francisco Guerrero el Chalequero, uno de los primeros asesinos seriales cuyo estudio estamos abordando, y que fue muy famoso ahí en el siglo XIX, aquí en México, y que obviamente fue un sanguinario, fue un tipo que evidentemente se ensañaba con sus víctimas y tenía una predilección sobre las sexoservidoras, con este increíble llamado corte de borrego, que seguramente hacía sufrir mucho a sus víctimas. Sí, amigo, bueno, pues aquí también nos dicen que pues también fue sentenciado a la máxima pena, la condena de muerte,
Y bueno, aquí nos dice que pues en deliberación y por decisión unánime, bueno, pues decidieron aplicarle la pena capital, ¿no? Por segunda ocasión en 20 años. Y dice, bueno, pues que el castigo nunca llegó, porque si la opinión pública desea ver esta ejecución del chalequero, esta se quedó pues con las ganas, amigo, porque Guerrero murió en su celda de la desaparecida cárcel de Belén. Ahí está la historia. Yo creo que la historia registra que se murió. A lo mejor lo privaron de la vida ahí al interior de la prisión. El caso es que nadie iba a reclamar. Claro. Porque era considerado como una escoria. Así es, el dictamen médico, bueno, pues arrojó que murió de tuberculosis mientras esperaba pues esta ejecución y bueno, pues se les adelantó a los verdugos y a esta opinión y a todas las personas que querían pues con toda la hazaña verlo muerto también. Sí, la venganza pública al fin no tuvo lugar y bueno, pues se escribe así una de las historias polémicas en torno a los asesinos seriales aquí en México y bueno, pues no dudes que el sistema decidió cortar de tajo la historia criminal de este sujeto y bueno, pues obviamente no era o no implicaba ningún reclamo como sucede hoy, ¿no? Que vienen los reclamos cuando sentencias a los malos, cuando atacas a los malos, como que la sociedad ha cambiado, pero en aquel tiempo seguramente, aunque se quedaron con las ganas de la venganza pública o más bien de ver o de disfrutar del espectáculo de la pena de muerte, claro. Pues no creo que hayan existido muchas lamentaciones en torno a su muerte en la prisión. Y bueno, pues fue muy interesante hablar del chalequero. Dejemos un segundo programa para hablar de el Goyo Cárdenas. Es una historia también muy interesante. Claro, amigo, por supuesto, y créeme que, bueno, pues para todas las personas que no conocíamos de la historia de Francisco Guerrero, pues creo que nos queda claro que, bueno, pues hay muchos antecedentes que influyen en su conducta y que, bueno, pues más tarde trae consecuencias que, pues en muchas ocasiones no se puede cortar de tajo. Sí, haremos un pequeño análisis en el siguiente programa cuando terminemos de hablar del Goyo Cárdenas para hacer algunas precisiones al respecto. Claro, amigo. Amigo, como cada miércoles, gracias, amigo. Un placer acompañarte en la conducción. Nos estamos viendo aquí el próximo lunes en Se hace camino al andar. Pues muchas gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleu, tu punto de encuentro. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. Radio Cleu, tu punto de encuentro.